Mi nombre es Vicente Adrián, soy profesor del Máster de Dirección Comercial y Marketing de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Vamos a abordar el sistema de franquicias. Dentro de la estrategia de distribución, sin duda el fenómeno que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 20 años, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Antes de abordar en detalle el sistema de franquicia, tenemos que remontarnos al entorno en el cual surge el sistema de franquicias. Habíamos hablado que hay dos tipos de comercio, el integrado y el asociado. Las franquicias se encuadran dentro del comercio asociado. Recordamos que el comercio asociado recogía la agrupación de varias empresas de distribución que, conservando su independencia jurídica, realizan de forma común un conjunto de servicios y utilizan una enseña oficial común o una marca común. Por tanto, es muy importante destacar que existe una independencia jurídica y luego abordaremos en detalle las características diferenciales de las franquicias y una de ellas es esta independencia jurídica de las partes. Y dentro del comercio asociado, las franquicias se integran en el asociacionismo contractual. Dicho esto, a partir de ahora vamos a abordar este sistema de comercialización, vamos a ver qué significa, las características de la marca, el know-how, cuáles son los factores, las características diferenciadoras de la franquicia respecto a otros sistemas, qué requisitos observamos para poder franquiciar, qué obligaciones tiene cada una de las partes, esto es el franquiciador o franquiciante y el franquiciado, la estructura financiera de las franquicias, el contrato de franquicia, los pagos que hace el franquiciado al franquiciador, las ventajas y las desventajas de la franquicia y finalmente los tipos de franquicias. Luego veremos un análisis de datos de las franquicias en el mundo y también de las franquicias en España. Pasamos a la definición de franquicia. Hay varias definiciones, pero sin duda la que consideramos más adecuada es la que presenta a la franquicia como la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Se trata de una relación de socios entre dos empresas independientes, tanto financiera como jurídicamente, para la expansión de un negocio. Es el acuerdo entre dos partes, por un lado el franquiciador o franquiciante y por otro lado el franquiciado, en virtud del cual el franquiciador o franquiciante cede al franquiciado la explotación de una franquicia, de una marca, el derecho a llevar el negocio de acuerdo con el modelo desarrollado y sus correspondientes procedimientos y normas, a cambio de una contraprestación económica inicial y de un porcentaje sobre ingresos o facturación a lo largo de la vida de ese negocio. Destacan en la franquicia la marca y el know-how. El acuerdo permite al franquiciado dos grandes beneficios. Por un lado, utilizar el nombre comercial o la marca y los productos o servicios del franquiciador. Esto significa que el franquiciado no tiene que establecer de cero una marca en el mercado. Esa marca ya existe y se aprovecha de ese fondo de comercio y de esa notoriedad para trasladar la marca a un territorio específico. Y también tiene un gran beneficio el franquiciado y es el know-how, el saber hacer que ya está desarrollado por parte del franquiciante o franquiciador. Ese know-how incluye los conocimientos técnicos del negocio. Eso significa métodos, procesos como la logística operativa, comercial, la imagen, etc. También la asistencia técnica, el apoyo al lanzamiento, la formación, todos los estándares que ello implican. Hemos comentado al principio que el sistema de franquicia tiene unos rasgos diferenciadores. Los rasgos más importantes que diferencian la franquicia de otro sistema de distribución, de comercialización, son los siguientes. Por un lado, tenemos la cesión de un derecho. El franquiciante
cede a la otra parte, al franquiciado, el derecho a explotar la identidad corporativa, la marca de su negocio y a su vez los derechos de la propiedad intelectual. Otro rasgo diferenciador es la transmisión del saber hacer. Ese conjunto de conocimiento y prácticas referidos a la gestión y explotación del negocio, derivados de la experiencia del franquiciador. En tercer lugar, como aspecto diferenciador de la franquicia, tenemos la exclusividad geográfica. El franquiciador concede al franquiciado zonas de exclusividad para mercados geográficos definidos. No obstante, como podremos ver en muchos casos, en hostelería, podemos apreciar que en una misma arteria, en una vía principal de una ciudad, pueden confluir varios establecimientos. Pero lo habitual es que exista cierta protección al franquiciado en cuanto a que se le cede la explotación de esa franquicia en un territorio para así asegurar su viabilidad económica. El cuarto rasgo diferenciador es el apoyo, la asistencia que permanentemente da el franquiciador al franquiciado. Esto implica no solo la formación antes del inicio de la actividad, sino también durante el ejercicio de la actividad, mientras el franquiciado opera. Seguimos con los aspectos diferenciales. Existen unas contraprestaciones económicas. El franquiciado abona al franquiciante, al franquiciador, unas contraprestaciones económicas por ese derecho a utilizar la marca. Ambas partes tienen que cumplir unas normas, y en este caso en concreto, el franquiciado es el que tiene más presión para el cumplimiento de esas normas. Se obliga a cumplir la política de producto, los precios, los estándares que han sido previamente definidos por el franquiciador y recogidos en el contrato, como veremos posteriormente. Muy importante, independencia jurídica de las empresas. Hemos dicho al principio que es un tipo de comercio asociado, no es un tipo de comercio integrado. Ambas partes tienen independencia, personalidad jurídica propia. Hemos visto qué aspectos diferencian la franquicia de otro sistema de comercialización. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para franquiciar. En primer lugar, hablamos de la rentabilidad. La premisa de negocio tiene que ser económicamente viable. Esto significa que el franquiciado debe poder obtener un margen comercial que le permita no solo pagar las contraprestaciones económicas a su socio franquiciador, sino también obtener un retorno de la inversión. Habitualmente se postulan 10 años como el plazo del plan de negocio, pero hay casos donde ese retorno a la inversión se debería producir entre el tercer y el sexto año, como veremos también más tarde. Ha de haber un mercado en crecimiento, un mercado que sea grande y estable. Esto significa que el segmento donde opere la franquicia debe estar en una fase de crecimiento de demanda para asegurar una oportunidad de negocio en el tiempo. Debe ser lo suficientemente grande para poder nombrar más franquiciados y debe asegurar una supervivencia en el medio y en el largo plazo. Por otro lado, ese producto o servicio que se franquicia debe ser diferenciado, debe tener ventajas competitivas en el mercado para poder atraer al inversor. Y existe un saber hacer, un know-how específico del negocio. Por tanto, el franquiciador acredita un know-how antes de poder franquiciar el negocio y contar con la estandarización de los procesos que permite la transmisión a los franquiciados. Incluso el franquiciador habitualmente testa ese concepto de negocio con establecimientos propios antes de pasar en una segunda fase a la explotación de esa marca a través de las franquicias. El negocio ha de ser consolidado. Antes de franquiciar un negocio tiene que estar ya establecido en el mercado. Debe acreditar una experiencia, debe tener una notoriedad que facilite el arranque de la comercialización de esa marca en otros mercados. Ha de ser un negocio replicable,
en otros lugares y bajo la gestión de otro operador, con unos procesos de gestión que sean fácilmente adaptables. Y también, por último, debe ser un negocio que se pueda transmitir. La formación al franquiciado para la correcta gestión del negocio debe ser sencilla y no exigir grandes conocimientos técnicos operativos del operador. Pasamos ahora a las obligaciones que tiene cada una de las partes en el sistema de franquicia. Empezamos con las obligaciones del franquiciador. Debe crear un negocio de éxito como premisa previa a la creación de la franquicia. Tiene que haber estandarizado el sistema de gestión, pero también los procesos operacionales. Cede el derecho a abrir un negocio igual al suyo mediante un contrato de franquicia. A su vez, cede la explotación de su marca y su identidad corporativa. Otorga un territorio, un mercado en exclusiva para la explotación de la franquicia. Se compromete a dar la formación para la gestión del proyecto del negocio antes y durante la existencia de la actividad por parte del franquiciado. Y hay un apoyo en el arranque, en la apertura, pero también una supervisión continuada. Del lado del franquiciado, identificamos estas principales obligaciones. Por un lado, tiene que invertir en la apertura de la franquicia. Se convierte en el propietario de su negocio. Asume todos los gastos de explotación, los necesarios para la supervivencia del negocio. Además, tiene que pagar contraprestaciones al franquiciador. Ha de seguir escrupulosamente los protocolos, las pautas y los procesos que establece el franquiciante. Y es muy importante, tiene que mantener confidencialidad sobre el saber hacer del negocio. Vemos en contratos que hay cláusulas muy restrictivas en las cuales, a través de las cuales el franquiciado se compromete no solamente por parte suya, sino de sus empleados, a mantener confidencialidad y a no poder desvelar los procesos de gestión de la franquicia. En la franquicia, la estructura financiera se asienta en los ingresos del franquiciador y en los costes del franquiciador. Los ingresos del franquiciador básicamente son tres. Hay un canon inicial que abona la otra parte del franquiciado. Por otro lado, hay unos royalties, un porcentaje de la facturación que periódicamente abona el franquiciado al franquiciador, y según qué caso, no en todas las franquicias, hay un margen en el caso de suministro de productos. Los costes que encara el franquiciador son los inherentes al desarrollo de la franquicia, los de captación, los de prospección de franquiciados, el de arranque de la franquicia en cuanto a formación, etcétera, apoyo y asesoramiento continuados, y también los relacionados con la legalización de la franquicia en el registro mercantil, en el registro de la propiedad. Un elemento fundamental en el sistema de franquicia es el contrato. Se erige en un básico de la actividad comercial, en régimen de franquicia. Refleja las condiciones de la relación presente y futura entre el franquiciador y el franquiciado. Establece las obligaciones, las responsabilidades, los derechos y los deberes. Contiene las bases de colaboración entre los sujetos de franquicia, desde un plano igualitario, aunque suele ser dominado por el franquiciador. La realidad nos enseña a reconocer que en los contratos las diferentes cláusulas ejercen un papel mucho más proteccionista de los intereses del franquiciador que del franquiciado, sobre todo cuando estamos hablando de franquicias de éxito, donde el poder de negociación se decanta del lado del franquiciante. El contrato prevé todas las situaciones, todas las contingencias que pueden llegar a darse a lo largo de la relación contractual. Muestra la cooperación entre las dos partes y se encuadra dentro de los sistemas de asociación, aunque mantiene, como hemos explicado, cada parte una independencia jurídica. Hemos comentado brevemente los ingresos
que tiene el franquiciador. Esos pagos que hace el franquiciado al franquiciador esencialmente son tres: el canon de entrada, que es el precio por la cesión de la explotación del negocio, y se suele pagar una única vez y al comienzo de la explotación, y en muchas ocasiones a la firma del contrato. Lo que es el porcentaje sobre los ingresos por la facturación o bien una cantidad fija de dinero. Esto es un pago periódico, lo denominamos el royalty, y se produce bien todos los meses o bien trimestralmente. Y en algunos casos también se exige un fondo de publicidad, es decir, una aportación económica, que puede ser un porcentaje sobre la facturación o una aportación fija, que el franquiciado tiene que dar al franquiciador para crear una bolsa de dinero, un fondo común que permite la realización de campañas conjuntas publicitarias y promocionales de la marca. Y también en este caso es periódico. Y ahora vamos a completar la presentación de las franquicias acudiendo a dos estudios. Me refiero a los principales datos y conclusiones del sistema de franquicias en el mundo y del sistema de franquicias en España. En ambos casos, en el año 2011. Estas conclusiones surgen de un estudio y es también el resultado del trabajo del grupo de marketing del grupo B de abril 2012, que recientemente han realizado a lo largo del módulo Estrategia de Distribución. Vamos a empezar por los principales datos de las franquicias en el mundo. La referencia la tenemos en la web de Tormo Asociados y estamos hablando del informe y publicaciones, y dentro de ese apartado de informe y publicaciones, la franquicia en el mundo. Cualquiera de vosotros puede acceder a este informe y lo que voy a hacer ahora es destacar las principales magnitudes. ¿Cómo se comportan las franquicias a nivel mundial en base al ejercicio del 2011? Estamos hablando de más de 25.000 redes de franquicias, de 2.500 unidades operativas y hablamos de más de 20 millones de empleos. Si vamos al reparto geográfico por regiones, diferenciamos Iberoamérica por un lado, por otro lado Europa, por otro lado América del Norte y finalmente Asia-Pacífico. Como podéis apreciar en el chart, en lo que es Latinoamérica, Brasil lidera el número de enseñas y el número de establecimientos, lo que aparece en la columna de unidades, seguido a gran distancia de México. En el caso de Europa, Turquía, sorprendentemente, es el país con mayor número de marcas o enseñas franquiciadas y con mayor número de establecimientos, seguido por Francia y España. Y en cuarto y quinto lugar se colocan Alemania y Reino Unido respectivamente. En el caso de América del Norte, tenemos a Estados Unidos, con 3.000 marcas franquiciadas, que se coloca, como veremos a continuación, a nivel mundial en segundo lugar, superado únicamente por China con 4.000 enseñas y con más de 300.000 establecimientos. Y a continuación, en Asia-Pacífico tenemos a Corea, que sería el tercer país a nivel mundial con mayor número de franquicias y asimismo de establecimientos o puntos de venta. Las franquicias más populares, yo creo que todos las tenemos en nuestro entorno, independientemente del país donde vivamos. McDonald's puede ser la más emblemática, pero hay muchas más, tanto a nivel de restauración, como a nivel de alimentación, como a nivel de servicios. En resumen, estamos hablando de más de 25.000 redes, estamos hablando de 2,5 millones de establecimientos, de 20 millones de empleo. No hay límites al desarrollo de este sistema como forma de hacer negocio. En países con pleno desarrollo las cifras siguen en un aumento continuado y cada vez más los países en desarrollo están acelerando sus crecimientos de las franquicias en relación a ejercicios anteriores. En este contexto, las grandes marcas
están presentes de forma habitual en todos los países. Y por otro lado hay marcas demandadas en áreas incipientes como son los países asiáticos, el caso de China, el caso de Corea, etcétera, etcétera. Los países que inician su desarrollo en franquicia son receptores de marcas internacionales. Desarrollan inicialmente los mercados y copan las principales ubicaciones, para una fase posterior iniciar el crecimiento de marcas locales. No existe una única fórmula de implantación, aunque la más conocida es el acuerdo master franquicia, y cada vez son más comunes las joint venture, las alianzas con socios estratégicos. Y después de esta perspectiva mundial, en el caso español, y tomando como fuente el sector de franquicia en España, la web www.franquicia.directa.com, los datos más destacables son los siguientes. En el año 2011 operaban casi 1000 marcas o franquicias a través de cerca de 60.000 establecimientos que empleaban a más de 240.000 empleados con una facturación de más de 26.000 millones. Esto nos da una facturación por establecimiento de 450.000 euros, que es inferior a la media mundial. Y también en cuanto a la facturación por empleado, de unos 100.000 euros, que también es inferior a la facturación por empleado mundial. En cuanto a las inversiones, el 42% de las enseñas franquiciadoras requieren una inversión inferior a los 60.000 euros. Hablamos de un 15% de menos de 30.000 euros y de un 27% con una inversión entre 30.000 y 60.000 euros, como podemos ver en el chart, en la tarta que aparece en la pantalla. Más conclusiones de este estudio de franquicias en España es el aumento que se ha producido de facturación entre el 2011 y el 2010, muy superior al que se ha producido en lo que es la actividad económica, por la recesión y la crisis en la cual España se ve en los últimos años envuelta. La facturación de establecimientos propios aumentó un 14% respecto a 2010, mientras que los franquiciados aumentó un 2%. Por sectores, alimentación sigue liderando el mercado de las franquicias con una facturación de 8.500 millones. A continuación tenemos todo lo que es hostelería, comida rápida y finalmente hostelería en cuanto a restaurantes y bares, como podemos ver. Hubo prácticamente un crecimiento marginal de enseñas o marcas franquiciables, apenas evolucionó del 2010 al 2011, y la mayoría de las marcas que se franquician en España son de origen nacional, un 81%, mientras que el resto proceden de diferentes países, sobre todo de Francia y de Estados Unidos. Hubo un aumento de un 3% de establecimientos abiertos a finales de 2011, lo cual es muy positivo porque en otros modelos de distribución lo que se ha producido es un descenso. Esto nos dice que las franquicias es un sistema mucho más protector en cuanto a los intereses del franquiciado y en el cual la inversión del franquiciado está más asegurada que si optara por establecer por su propia cuenta un negocio que no estuviera vinculado a una enseña franquiciable. Como podemos ver, de esos casi 60.000 locales abiertos, 15.430 eran propios y 43.000 en régimen franquiciado. Y esto es un poco la radiografía de las franquicias en España en base a los resultados del año 2011, que nos demuestran que es un fenómeno en creciente expansión y que probablemente veremos que capte a minoristas que hasta ahora se dedicaban a otro tipo de negocios por cuenta propia.